Buenas tardes, compañeros y profesora de la UEA Historia de América Latina 3, siglo XX. Bueno, literalmente aquí vamos a estar hablando sobre una historia regional, una historia sobre un país en específico, no toda, pero vamos a hablar de la historia de 1930 a 1990 de Paraguay. Paraguay, este país que está metido entre dos países gigantes de Sudamérica, que es Brasil y Argentina. Bueno, como una pequeña introducción a lo que es la historia de Paraguay, debemos saber que el país estaba hundido en una crisis económica, política y también una crisis demográfica a causa de la guerra de la Triple Alianza que desarrolló con Argentina y con Brasil. Después de la guerra se puede observar o se puede estudiar que el país era muy inestable políticamente a causa de ello, con diferentes presidentes que no duraban mucho a causa de, pues literalmente, rencillas entre mismos partidarios de los liberales, en donde pues se va a establecer en donde hubo varios gobernantes a lo largo de esta década, desde fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, en donde que claramente no duraban mucho los presidentes, era una inestabilidad política sorprendente y aparte sumidos en una devaluación del guaraní increíble, literalmente a diferencia de varios países latinoamericanos, Paraguay se quedó estancado por varios años, ¿no? Y después, a causa de, no solo van a tener esa pequeña desestabilización a lo largo de estos años, ya después, ya con el tema que me incumbe, se verá que pues, seguirá habiendo inestabilidad política en este país del cono sur, en donde vamos a mostrar que se hunde más su economía después de que hay una guerra con Bolivia, la famosa guerra del Chaco, en donde pues también se pierde un gran capital. Y también se verá que a lo largo del tema de estudio de 1930-90, por lo menos la primera década del 30 al 40-45, habrá alrededor de 10 presidentes, demostrando de que la inestabilidad política era sorprendente, literalmente, ¿no? Era sorprendente la inestabilidad política, en donde ya no solo entraban en juego liberales, sino colorados y algunas facciones de los mismos colorados y liberales, en donde entre ellos mismos va a haber rencillas por la lucha presidencial, ¿no? Tanto entre liberales y colorados, tanto como entre mismos colorados y entre mismo y también entre liberales, ¿no? Se va a ver una clara desestabilización. Y bueno, vamos a ver que por lo menos de 1930 a 1948, más o menos 49, va a haber una inestabilidad política y económica, en donde pues tanto el campesinado como la clase obrera va a tener este gran impacto, va a recibir principalmente ese impacto de las rencillas políticas, ¿no? Eh, Después sigue la otra etapa en donde se podrá ver un pequeño avance, más bien un gran avance, si podemos verlo de ese plano económico, un gran avance económico después de la entrada de la dictadura de Alfredo Stroessner, en donde inicia una dictadura, en donde aparte del desarrollo económico va a haber diferentes factores que se irán platicando alrededor de este video, ¿no? Y bueno, continuamos, esto es una pequeña introducción, continuamos con la siguiente parte. Y bueno, iniciamos con la segunda parte con la segunda parte de lo que es la historia regional de Paraguay. Nos habíamos quedado de que, bueno, ya habíamos dado una introducción y bueno, iniciamos con lo inicial, ¿no? Con lo que inicia la lectura de Bettel acerca de Uruguay, de Paraguay, disculpen, en donde inicia con la guerra del Chaco. ¿Qué fue la guerra del Chaco?
Bueno, la guerra del Chaco fue la guerra más sangrienta de la historia de América Latina en el siglo XX, como lo clasifica esta lectura, ya que hubo alrededor de 36,000 vidas paraguayas perdidas, ¿no? Durante la guerra. La verdad fue un ejército que se puede catalogar envalentonado, muy valiente, con una gran capacidad militar que se defendió de un ejército boliviano preparado por soldados alemanes. Podemos decir que Bolivia no contrató a los alemanes en vano, porque la guerra del Chaco prácticamente la ganó Paraguay. Hasta con menos soldados que el ejército boliviano, y con un teniente, con un coronel paraguayo, ¿no? Y no alemán. Es así que Paraguay gana la mayoría del territorio del desierto del Chaco, una región geográficamente rica en ciertos minerales, y aparte, si mal no me equivoco, en petróleo también. Bueno, eso podemos destacar así como de la guerra del Chaco. Bueno, para ello, este éxito se lo lleva Eusebio Ayala, ya que José Patricio Gucchiari eh, literalmente hace una campaña desastrosa, y es el que inició con la guerra del Chaco, y inicia con constantes derrotas. Ya que desocupando el cargo, Eusebio Ayala se hace del poder, y literalmente le da la victoria, y se quiere alzar con propaganda de la guerra del Chaco, de que él fue el coronel, ¿no? Quería como ¿cómo podemos decirlo? Darse a notar, ¿no? Ganar popularidad con el pueblo, ¿no? Sin embargo, lo que ocasionó fue más caos. ¿Por qué? Porque literalmente el pueblo paraguayo estaba cansado, estaba desgastado, literalmente económicamente, y otra vez disminuyó la demografía, ¿no? La población paraguaya, normalmente campesinos guaraníes. Perdió popularidad, literalmente con esta guerra. Ningún presidente que financió o que vio la guerra del Chaco no le fue nada bien, porque al final de cuentas terminó siendo derrocado por Rafael Franco, ¿no? Que fue uno de los primeros militares que hace una revolución, dando un golpe de estado en Campo Grande. Si mal no me equivoco, Campo Grande es es como una de las bases principales militares de Paraguay, ¿no? Y bueno, eso es lo que se puede destacar primeramente. Rafael Franco le da un golpe de estado a Eusebio Ayala, y ya de ahí inicia el gobierno de Rafael Franco como un gobierno revolucionario, ¿no? Queriendo dar varios puntos de vista a favor, hacia el pueblo, ¿no? Principalmente con una reforma agraria que beneficiaría a los campesinos paraguayos, para así ganar popularidad, ¿no? Y a lo mejor, o más bien para que hubiera un segundo mandato, ¿no? Bueno, Rafael Franco inicia con una serie de propuestas, las cuales no todas triunfan, sobre todo disculpen, la reforma agraria, en donde pues literalmente no se efectúa al 100%. Si hay distribución de hectáreas hacia los campesinos, pero literalmente, según la lectura, fueron 200,000 hectáreas solamente, que esto fue en 1936, ¿no? Literalmente eh, ya con mm, ya con esto, ¿no? Terminado, ¿no? Literalmente.
Es lo que se puede mencionar acerca de la reforma agraria de Rafael Franco. Rafael Franco se mantiene por un corto tiempo, como cabe recalcar que todos los presidentes que se mencionan aquí duraron apenas 2 años, ¿no? Por lo menos de 1930 a 1945 son alrededor de 10 presidentes, así que Rafael Franco dura solamente 1 año y medio en el poder. Para ello, el gabinete de Franco ya empezaba a dividirse. ¿Esto qué quiere decir? Sus ministros estaban con diferentes ideologías, desde ideologías contrarrevolucionarias, como bien se menciona, siempre que hay una revolución va a haber una contrarrevolución, y aquí no fue la excepción, ¿no? Y después con ideas fascistas, que ojo, que aquí se van a empezar a aplicar o a iniciar como políticas del siguiente presidente con ideologías fascistas, que principalmente Franco y después el siguiente. Franco apoyaba ya en la época de guerras, por ejemplo, ya en la Segunda Guerra Mundial, al régimen al régimen nazi en Alemania y a los fascistas en Italia. Literalmente se va tornando una dirección pro nazi y pro Mussolini, ¿no? Sí, todo esto como una reacción, ¿no? Y influencia de sus propios ministros. Bueno, después una de las cosas que hace Rafael Franco, es crear el departamento de trabajo. De aquí, ojo, se crea lo que es sindicatos y movimientos obreros, es decir, el movimiento obrero se consolida ya en varios sindicatos, sobre todo en la Confederación de Paraguay de Trabajadores, la CPT, que va a ser el principal órgano sindical para los trabajadores urbanos, ¿no? Principalmente porque ahorita aquí en esta época no hay en sí sindicatos campesinos, como que se deja atrás todo esto de la reforma agraria y de y de y del y del de la reforma agraria y y de, y de varias propuestas que se les había dado a los campesinos, ¿no? Bueno, lo siguiente, que es otro golpe de estado, comúnmente eh, en, en Paraguay, el 13 de agosto de 1937, Paredes derroca a Rafael Franco, ¿no? Este es un coronel, ojo, nunca se corona como presidente de la República. Sin embargo, él y su séquito proponen a Félix Paiva como siguiente presidente de la República UPA del Paraguay, el cual toma el poder en 1937. Sin embargo, también dura muy poco, literalmente es de meses la presidencia de Félix Paiva, que se puede decir. Después se vuelven a hacer elecciones, era nada más mientras se derrocó a Franco, se pone como un presidente interino Félix Paiva, ¿no? Ya en las elecciones en general las gana Estigarribia, otro de los presidentes de aquí, ¿no? Estigarribia, ojo, fue uno de los presidentes, fue uno de los que ayudó a Ayala a subir al poder, a derrocar a Gugiari. Estigarribia gana las elecciones, retoma el poder y bueno, se hace presidente, ¿no? Se hace presidente en 1937 y pues va a haber varias acciones que se va a poder coronar con su nombre, ¿no? Para empezar, la nueva constitución de 1940, que otorgó más importancia al Estado en lo económico y lo político. Es decir, empezaba a controlar lo que era la empresa y las empresas privadas, todo lo que es la economía
todo es lo que es la economía del Paraguay, ¿no? Como lo estaban haciendo diferentes países latinoamericanos, aquí con esa constitución de 1940 de este Estigarribia se vuelve como un hecho, ¿no? Literalmente. Literalmente, bueno, y después de bueno, se hacen nuevas elecciones y pues Estigarribia las pierde y aparte de por conflictos otra vez, literalmente, ¿no? Ya que pues aplicó una serie de reformas que no le gustaron a varios partidistas, por ejemplo, hacer al Congreso unicameral. Bueno, en el 1941 es electo presidente Moriñigo, Higinio Moriñigo, que basó su gobierno en lo militar y además exilió a liberales y febreristas. Ojo, los liberales y los febreristas son contrarios al Partido Colorado que revolvió a tomar el poder, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que pues Higinio Morínigo toma esta batuta militar literalmente como una dictadura en donde donde se mantiene bastante tiempo en el poder, ¿no? No tanto como más adelante vamos a ver con Stroessner, pero sí se va a ver una amplia gobernatura de Morínigo, ¿no? Como se había mencionado, al igual que Rafael Franco, Morínigo va a agarrar ya en contexto con la guerra, va a tener una postura pro-nazi y pro-fascista italiana. Al ver que la guerra ya al final, en el 44 y 45, la está perdiendo el eje, empieza como a desestabilizarse las ideologías y el gobierno de Higinio Morínigo, ¿no? En donde pues viendo que iban cayendo y perdiendo el poder, pues se dio la apertura a la democracia y las elecciones libres. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos había percatado que el gobierno de Morínigo tenía posturas del eje. Ya cuando pierde ya la guerra Hitler y Mussolini, pues la embajada de los Estados Unidos ejerce presión para que se vuelva a abrir la apertura a la democracia. Es así que hace una serie de reformas en donde regresan los partidos políticos opositores para hacer unas nuevas elecciones, ¿no? Eh, así es como inicia, ¿no? Y viendo que así es como inicia esta apertura de elecciones. Ojo, aquí inicia un punto inicial. ¿Por qué? Porque las elecciones se celebran en el 47, es decir, ya después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a haber una tensión política fuertísima, literalmente. Ahora sí que todos estaban agarrados de la greña entre todos. Literalmente, ya que tanto liberales como febreristas, como comunistas y como colorados se culpaban de ciertas acciones, ¿no? Del pasado y ciertas acciones en el Congreso, ¿no? Es así que pues inician las tensiones entre todos, ¿no? Sobre todo contra los colorados y el guión rojo, ojo. El guión rojo es una parte extremista del Partido Colorado de Paraguay. Estos van a ser comandados por González, que es un fuerte líder militar. Bueno, un fuerte líder del guión rojo que va deshaciéndose literalmente de los enemigos políticos, ¿no? Eh, con esas tensiones y con la presión y con la sangrienta opresión que ejercen los guionistas, se inicia un levantamiento armado, ¿no? Liderado por los liberales y los febreristas, sobre todo. Después se les unen los comunistas. Eh, Literalmente la guerra civil, que dura muy poco, literal dura un año o menos, la guerra civil paraguaya inicia en el 1947, ¿no? Con algunas victorias y algunos asedios, ¿no? Hacia Asunción, por parte de los opositores, ¿no? Sobre todo de Estigarribia, que había
vuelto de su exilio y volvía a ejercer un golpe de estado, ¿no? O queriendo volver a ser presidente. Sin embargo, una serie de acciones, por ejemplo, decidir no entrar a la ciudad de Asunción cuando ya tenían todo bajo control, fue un punto vital para que el Estado, lo que es el apoyo al gobierno, sobre todo liderado por, obvio, sobre Morínigo, pero sobre todo por González, líder del León Rojo, pues ganan la guerra, ¿no? Terminan venciendo a los rebeldes y dan ahora sí que eh, no permite que Morínigo siga en el poder, así que por elecciones algo de dudosa procedencia o de fraudulentas en pocas palabras, González, el líder guionista, se vuelve presidente, ¿no? Gana y al mismo tiempo sus partidarios dieron un golpe de estado también. Es decir, vencieron a los opositores políticos, pero entre el mismo partido colorado hay golpes de estado. Es así que González tampoco va a durar mucho, como se mencionaba. Es uno de los tantos presidentes que va a durar máximo 1 año y medio, 2 años, en donde literalmente es un caos político la República del Paraguay. Bueno, ya retomamos una parte ya del ambiente político, que es todo lo que se centra en la lectura de Paraguay, pero también toca puntos económicos. La economía paraguaya cayó drásticamente, ya que el algodón, el arroz, principales exportaciones de Paraguay decaen sus precios a un nivel drástico, ¿no? La moneda, el guaraní, termina devaluándose a un 140 y tantos % que se menciona en la lectura, ¿no? Y había aparte, ojo, con esta guerra civil y con esta tensión bélica que había en Paraguay, empieza a haber una fuga de cerebros, es decir, una fuga de grandes personas relevantes en la ciencia política, universitarios, podemos decir, grandes universitarios que a lo mejor podían, no sé, a lo mejor hacer un mejor país a Paraguay, ¿no? Y sobre todo fuga de capital. ¿Qué significa fuga de capital? Los inversionistas, al ver que la inestabilidad política de Paraguay no mejoraba, mejor decidieron salir del país y no tener hasta el momento un acercamiento de inversión en Paraguay, ya que era muy inestable la situación. Bueno, pero ojo, ya cuando González está ahí en el poder y no dura mucho, inicia lo que es un golpe de estado de militares, otra vez en Campo Grande, este campo militar más importante de Paraguay. Inicia en 1954 el golpe. Ojo, hay que poner atención aquí, ¿no? En 1954, Méndez Fleitas, un escritor y militar paraguayo, y Alfredo Stroessner dieron un golpe militar en Campo Grande y derrocaron al sucesor de González. Literalmente, como se había mencionado, González no dura mucho en el poder. González no dura mucho en el poder y pasa a gobernar Federico Chávez, ¿no? Literalmente. Podemos resumir el gobierno de Federico Chávez también en inestabilidad, porque ahí es donde se da todo esto de la devaluación del guaraní, ¿no? Y de la caída de los precios del algodón y de algunos productos agrícolas, ¿no? Literalmente se suma a un caos. Es decir, Chávez sí dura un poco más que González, es decir, junto con González y Federico Chávez, la inestabilidad se hace más y más notoria y más profunda. Entonces, en 1954 inicia el golpe de estado de Méndez Fleitas y Alfredo Stroessner, en la cual derrocaron a Chávez. Es decir, derrocaron a este sucesor de la guerra civil del 47,
en donde pues triunfan estas fuerzas armadas, ¿no? Que surgieron desde Campo Grande. Y bueno, hay que poner aquí atención porque inicia la etapa más importante del siglo XX a mi punto de vista y de muchos historiadores, mi punto de vista, la historia más importante de Paraguay del siglo XX, la dictadura de Alfredo Stroessner, la cual será la más larga de América Latina, la cual va a ser la dictadura más larga de América Latina, superando a dictaduras como la de Díaz, ¿no? O tanto como también la de Fidel Castro, ¿no? Llegando a durar 35 años. Y los mismos paraguayos mencionan que esta época se le llama el estronismo. Bueno, vamos para allá. Bueno, el estronato dura de 1954 a 1989, cerca de 35 años. Bueno, las primeras acciones que hizo Alfredo Stroessner fue hacer una purga de enemigos y primero con los simpatizantes de Méndez, es decir, Méndez Fleitas se le vuelca o siendo un opositor, y también con los seguidores de Chávez, es decir, Chávez todavía seguía en la lucha de poder conquistar otra vez el poder, ¿no? De reconquistar el poder. Sin embargo, se hace literalmente de un poder inimaginable Stroessner, y fácilmente derroca a sus enemigos, los exilia y algunos pues ahora sí que pues se deshace de ellos, ¿no? Y pues ya se van, ahora sí como podemos decir, se fue con San Pedro, ¿no? Bueno, es lo que inicia, ¿no? Con la purga de enemigos. Después podemos decir que su gobierno se vio caracterizado por una disciplina militar, centralizando toda la autoridad y creando una clara cadena de poder. Es decir, el poder era él y las decisiones las tomaba él. Sí, tenía a lo mejor algunos ministros, pero todo giraba en su decisión y su punto de vista. Es decir, que al conseguir tanto poder, sobre todo de los militares, ojo, Alfredo Stroessner lo que principalmente hace es conseguir la simpatía de los militares, el principal punto en donde se podía revelar un golpe de estado contra él, literalmente. Para ello hace una serie de reformas en donde se les sube el salario, el sueldo a los militares y se les accede a unas mejores condiciones de vida de militares, tanto de los soldados rasos hasta de los mejores militares y coroneles, ¿no? Y bueno, es lo que se puede mencionar de cómo va controlando poco a poco a Paraguay Alfredo Stroessner, ¿no? Para 1967 Stroessner había eliminado toda su competencia, literalmente todos los partidos políticos enemigos, tanto los liberales como los febreristas y como los comunistas, literalmente pues exilian, sobre todo Argentina y Brasil, que eran los países que son vecinos de Paraguay. Se exilian, y desde ahí van a empezar con una oposición. Ojo, ¿no? En los 60 hubo 3 invasiones o intento de invasiones, tanto de los liberales como de comunistas, sobre todo por el Frente de Unión de Unionista de Liberación Nacional, que intenta un fallido golpe de estado, una invasión a Paraguay, con influencia de Argentina y de Estados Unidos. Sin embargo, no triunfa lo que es estas invasiones, ¿no? Y ojo, ya pasando la década de los 70s, y parte de los 60s, vamos a ver el apogeo económico y político de Alfredo Stroessner, ya que en esta época, en los 70s, Alfredo Stroessner goza de hace a Paraguay un país más poderoso económicamente, ¿no? Literalmente le podemos decir que lo levanta de las ruinas de la guerra civil y de la guerra del Chaco. Paraguay empezaba a tener este poder económico, sobre todo porque Stroessner adaptó el plan del Fondo Monetario Internacional que se le había propuesto,
en el cual pues aceptaba restringir el crédito, alinear salarios y con la productividad, y sobre todo era eso, ¿no? Sobre todo con esto del crédito, que pues ganó unos cuantos enemigos porque muchos no estaban de acuerdo. Sin embargo, bajó la inflación hasta el 7%, es decir, bajó la inflación a un nivel jamás pensado del gobierno de Stroessner, en donde, pues a diferencia de los primeros años de inestabilidad política de los años 40, 50, donde la inflación era del 140 y tantos por ciento, y Stroessner lo baja al 7%. Stroessner se va a ser caracterizado porque hace como una apertura hacia las inversiones. Ojo, sobre todo va a tener una dependencia económica de Brasil y de Argentina. Y poco a poco la injerencia estadounidense va también a tener su propio poder económico, ¿no? Pero dependía mucho de Argentina y de Brasil en cuestión de inversiones, ¿no? En ello se destacan la inversión en escuelas, carreteras, es decir, de tener solo unos cuantos kilómetros de carretera, emplea hasta miles y miles de kilómetros de carretera. No tantos porque pues Paraguay es un país chiquito, ¿no? En carreteras, puertos, y abrió al país a la inversión, como se había mencionado. Puertos, es decir, con exportaciones, sobre todo del algodón, del arroz, de productos de ganaderos, y sobre todo de energía, porque también empiezan a haber propuestas de apertura de presas. A estas aperturas de presas que van a tener influencia de capital brasileño, sobre todo. Es así que eh, Alfredo Stroessner empieza a aplicar lo que es empieza a aplicar una propuesta para hacer la presa en esos tiempos, la presa de Itaipú. La presa de Itaipú en esos momentos va a ser la presa más grande del mundo que va a tener, ¿no? Que se va a tener hasta que llega una presa china y pues la va a derrocar, ¿no? De ser la presa más grande. Bueno, en general, crea estas propuestas y bueno, se abre esta inversión, ¿no? Sobre todo gracias a esta presa de Itaipú, el sector energético y el sector que le dio para la construcción de la presa le dio mucho empleo a los paraguayos. Empezaban a tener un nivel de desarrollo económico bueno, como se estaba diciendo, se abre una apertura de empleos gracias a la empresa de Itaipú, ¿no? A la presa de Itaipú. Bueno, sobre todo como se debe de ver en historia económica, todo un crecimiento llega a un punto, ¿no? Máximo, a un auge, y como buen ciclo económico tiene que caer. Y es así que en la década de los 80 empieza la decadencia del gobierno de la dictadura de Stroessner. ¿Cuáles son los principales factores por que Stroessner empieza a caer? Principalmente porque su pueblo ya no era una bola de ignorantes, en pocas palabras, ¿no? Literalmente su pueblo se estaba haciendo más urbano. El sector, de ser un sector agrario, empieza a ser un sector industrial. Una gente más educada, una gente con más conciencia, literalmente. Podemos decir una gente con conciencia de clase, conciencia de que pues nada más estaba beneficiando a los grandes empresarios brasileños, a los grandes militares. Y también otro de los puntos por el cual empieza a perder control es porque empieza a quitar a varios líderes políticos que ya empezaban como a ver sus políticas un poco anticuadas. Ya era un dinosaurio, podemos decir. Era un dinosaurio en la presidencia. Ya los nuevos líderes más jóvenes empezaban a ver a la dictadura de Stroessner ya como anticuada, ¿no? Basándose nada más en una economía de empréstitos y de inversiones extranjeras, en lo cual empezó a ganarse enemigos, y sobre todo porque empezó a prohibir más cosas como desde el inicio, ¿no? Como en un inicio, porque cabe aclarar que pues Stroessner en un tiempo dio como apertura a partidos opositores, nada más así como para maquillar. ¿Por qué? Porque el gobierno de Kennedy en los Estados Unidos empezaba a presionar.
sobre que debería de haber democracia en Paraguay, ¿no? Entonces, pues empieza a decaer, ¿no? Ya en la década de los 80, tanto a presiones internacionales, tanto a presiones ya políticas. Y bueno, ya para terminar, la caída de Stroessner termina en 1989 con la entrada de Andrés, sobre todo de Andrés Rodríguez. Bueno, en 1989 Andrés Rodríguez derroca a Alfredo Stroessner y pone fin a la antigua dictadura de Alfredo Stroessner y abre la apertura a la democracia. Sin embargo, pues Andrés García, siendo colorado, tiene el poder de los colorados y gana las elecciones. Y bueno, lo que podemos concluir es de que la dictadura de Stroessner fue el punto más importante que se puede considerar de la historia paraguaya en el siglo XX. No obstante, también otro punto que también definió esta serie de golpes de estado que sufrió el país paraguayo fue esta guerra del Chaco, que literalmente desfalcó económicamente y políticamente al país paraguayo. Y bueno, eso es todo lo que se puede mencionar. Y bueno,